Buenos días, mis queridos hermanos y oyentes. Gracias y paz a ustedes de Dios nuestro Señor, Padre Celestial y el Señor Jesucristo. Hoy es domingo 6 de septiembre de 2020. Continuamos con el estudio de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Y hoy empezamos con el capítulo 5, la providencia de Dios. Vamos a ver los artículos 1, 2 y 3. Búsquense un papel y un bolígrafo para dictarles unas preguntas para que ustedes mismos las vayan desarrollando según la palabra del Señor nos vaya ilustrando. Y la primera pregunta es: ¿hasta qué punto se involucra Dios en los asuntos del mundo que Él creó? ¿Hasta qué punto se involucra Dios en los asuntos del mundo que Él creó? Y la segunda pregunta: ¿qué relación hay entre las causas primarias y las secundarias? Y la tercera pregunta: ¿la soberanía de Dios está restringida por las leyes de la naturaleza? Vamos a orar para que el Señor nos ilumine en este día y en este estudio. Oremos. Dios, creador de todo el universo, tú ejerces la soberanía sobre toda cosa creada, y las criaturas que existen por tus decretos. Gloria sea tu nombre. Gracias por este tiempo que vamos a estudiar tu palabra. Que sea iluminación divina para mí y tus oyentes en el día de hoy. Gracias por todas tus bendiciones recibidas esta semana. Gloria sea tu santo nombre. En el nombre del Padre y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer entonces el capítulo 5, el artículo 1 de la Confesión de Fe. La providencia. Dice artículo 1. Dios, el buen creador de todo, en su poder y sabiduría infinita, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña. Por su sabia y santa providencia, Dios cumple con los propósitos para los cuales Él creó todo esto, conforme a su presciencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Vamos a estar buscando muchos versículos de la Biblia, así que tengan la mano. Vamos a definir qué es la providencia. Dice que la providencia es la soberanía, la supervisión, la intervención, las acciones activas de Dios sobre toda cosa creada. Sostiene, dirige, dispone, gobierna toda la naturaleza. El primer punto del primer artículo sería 5.1.83 para los que llevan las anotaciones. Y dice la confesión: Dios, el buen creador de todo, en su poder y sabiduría infinita, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas.
Vamos a buscar en nuestra Biblia Hebreos capítulo 1, versículo 3, para ver qué nos dice la palabra sobre este artículo. Hebreos 1:3 dice la palabra: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando estudiamos el capítulo 2, que la palabra de Dios nos enseñó que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por toda la Biblia siempre se refiere como un solo Dios, como al Hijo y como al Espíritu Santo, como el mismo Dios, y que las tres personas de la Trinidad existieron desde la eternidad y fueron los creadores de toda la creación. Así que como ya hemos estudiado todos estos 4 capítulos anteriores, ya nosotros conocemos, y ustedes también, que cuando se refiere a Jesucristo, también se está refiriendo al Dios mismo. Cuando se refiere al Espíritu Santo, se refiere al Dios mismo, que se representa en diferentes funciones, pero es el mismo Dios. Por eso que este versículo se está refiriendo a Jesucristo como el resplandor de la gloria de Dios, quien hizo la creación, pero también dice que la sustenta y que también la sostiene con el poder de su palabra. La segunda parte de este versículo nos muestra el punto de su sacrificio para salvar a los hombres pecadores como usted y yo, pero fue exaltado a la gloria de Dios, donde está sentado a su diestra. Si nosotros fuimos su criatura, su creación, Él sostiene esos que van a ser salvos, ¿verdad?, por medio de Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo. Aquí lo dice la palabra. Busquemos Job 38:11. Job 38:11 dice: y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y allí parará el orgullo de tus olas. Este versículo es el final de una pregunta que empieza desde el versículo 8. Y esta pregunta establece claramente el poder de Dios sobre la naturaleza para gobernarla. Y precisamente refiriéndose al mar, le dice: hasta aquí llegarás. Este es tu límite. Cuando usted observa la inmensidad del mar, ¿quién puede controlar que el agua no se desborde y que no anegue los regadíos o las ciudades y que se mantenga siempre en el mismo lugar? ¿Quién puede hacer eso? Solo un ser supremo con la sabiduría infinita, como es ese Dios grande, soberano, que creó el mar, pero también lo gobierna y lo sostiene. Busquemos Isaías 46, 10 y 11.
Dice Isaías 46, 10 y 11, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamó desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón. De mi consejo yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Dios, bajo su consejo eterno, da órdenes tanto a los animales como a los hombres que quiera que vayan donde Él quiere que sea. Y los llama, dice, desde los confines de la tierra y los hace venir, como también los hace ir. Ese es el poder de Dios, y bajo su consejo dice que lo hace porque Él quiere y como quiere. Eso es un Dios que creó y sostiene y gobierna las criaturas como la naturaleza. Veamos Salmo 135, 6. Dice Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. La providencia de Dios sobre todas las cosas confirma en este salmo. Dios dispone el universo, de las estrellas, del sol, de todo lo que existe en la tierra, los montes, los ríos, de toda la vida marina, como también en los abismos. En los lugares más profundos y desconocidos por el hombre, allí Dios tiene el poder de disponer o gobernar. Ese es el Dios soberano de la providencia, el Dios que tiene en su providencia desde la eternidad lugares que no conocemos. Veamos el 184. Punto 184. Desde la más grande hasta la más pequeña. Y estamos hablando de la providencia de Dios. Mateo 10, 29 al 31. Busquemos nuestra Biblia, Mateo 10, 29 al 31. Dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Como todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están contados, todos contados. Así que no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios dispone y gobierna todas las cosas, y las criaturas, desde la más grande hasta la más pequeña que existe. Para Dios, tanto grandes como pequeñas, significan porque es su creación y Él está pendiente de eso. Todas tienen la providencia de Dios. Si usted va al mercado y compra, como dice ahí, 2 pajarillos por $1, esos pajarillos nacen porque Dios así lo dispuso. Y cada cabello nuestro está contado por la providencia de Dios. Si cada cabello está contado por Dios, entonces más importante es cada persona que creó Dios y que Él tiene la disposición de cada uno. Y si es un creyente, aún más lo tiene en su protección. Esa es nuestra confianza, nuestra fe en Dios, que Él está pendiente de cada movimiento nuestro, que Él está pendiente y Él sabe todas nuestras necesidades, y no tenemos que
desmayar. Leamos el siguiente punto, 1.85. Por su sabia y santa providencia, Dios cumple con los propósitos para los cuales Él creó todo, conforme a su presciencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Presciencia. Definamos qué es presciencia. Dice preconocimiento, conocimiento de lo que va a existir. Otra definición es aspecto de la omnisapiencia de Dios, por el que los acontecimientos futuros son conocidos por Él de antemano y sin mediar ninguna indicación objetiva de que están por ocurrir. Veamos Efesios 1:11. Efesios 1:11 dice la palabra: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Cristo tuvimos herencia del trono celestial, por la presciencia de su propia voluntad. Es la providencia de Dios que Cristo nos salvara con su conocimiento previo, y todo lo hizo para su propia gloria. Pasemos al artículo 2.86. Dice la confesión: aunque con respecto a la presciencia y decreto de Dios, causa primera, todo sucederá inmutable e infaliblemente. Buscamos entonces Hechos 2.23. Hechos 2.23 para ver qué nos habla la palabra. Dice Hechos 2.23: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Según la presciencia y decreto de Dios, estableció causas primarias que tienen que cumplirse de tal cual como Él así las predestinó. Todo se va a cumplir como Él lo predestinó y en su providencia. Cristo es una causa primaria y Dios la determinó por su anticipado conocimiento que debería morir crucificándole en las manos de los judíos por nuestros pecados. Y esto no iba a cambiar para nada, aun cuando Cristo ora al Padre para que pasara sobre Él esta copa. El Padre Celestial ya así lo había predeterminado y así tenía que cumplirse. Y Cristo lo cumplió tal cual había sido predestinado. Los decretos de Dios se cumplirán inmutable e infaliblemente para que su palabra se cumpla. Veamos el 2.87. De modo que nada ocurre por suerte o fuera de la esfera de su providencia. Busquemos Proverbio 16:33. Proverbio 16:33. Dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Dios ejerce su providencia sobre todas las cosas, aun cuando se eche la suerte.
Dios es el que decide lo que sucederá. No es que las cosas suceden por casualidad. A veces escuchamos personas que dicen, tuve suerte que no me pasó nada y el accidente pasó ahí mismo cuando estaba. No es suerte, es que Dios está ahí mediando en cada cosa. Cuando en el tiempo antiguo los sacerdotes usaban el Umín y Turín para saber la voluntad de Dios, Dios era el que decidía en esta suerte que llamaban, o no es suerte, sino buscar la voluntad de Dios. Entonces Dios es el que decide en cada momento. Nada ocurre por casualidad. Veamos el 2.88. Sin embargo, por la misma providencia las ha ordenado de tal manera que sucederán conforme a la naturaleza de las cosas secundarias, sea necesaria, libre o contingente. Busquemos Génesis 8.22. Génesis capítulo 8, versículo 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Hay causas secundarias que Dios ejerce su providencia, pero de una manera que Él ha ordenado que sucedan o no, de acuerdo a la circunstancia de la naturaleza. Si es necesaria que sucedan, pueda que sucedan, pueda que no sucedan, pero todo eso está ordenado. Mientras la tierra permanezca, tenemos invierno. Pueda que llueva hoy o pueda que llueva mañana. Puede haber calor o puede haber frío. Puede haber cosecha si se siembra, si son cosas que Dios ha ordenado. Todas las cosas Dios las ha ordenado para que sucedan como algo normal. Si sale el sol, se seca la ropa, ¿verdad? Eso es algo normal. Entonces Dios ha ordenado para que eso suceda en esa forma. Estas son las cosas secundarias donde Dios actúa, pero no está directamente actuando, sino Él las dejó ya ordenadas de esta forma. Entonces podemos establecer que las causas primarias son aquellas que Dios ha predestinado en su decreto, que van a suceder tácitamente así, de una manera inmutable e infalible. Sucederá de esa manera que Él lo determinó. Y las cosas secundarias son aquellas que Él ha ordenado y van a suceder de acuerdo a la naturaleza que se dé en ese momento, que puede suceder por la misma ambiente, por el mismo estación del año, algo que sea normal de la vida cotidiana, van a suceder las cosas. Pero Dios sí tiene el control y dispone de estos eventos, pero ya de una manera programada que uno dice por lógica debe de suceder. Pasemos al artículo 3.89. Dice: Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. Dios en su soberanía, sostenimiento y disposición de la creación puede ejercer su poder usando algunos medios de la misma creación.
Veamos Hechos 27, versículo 31. Hechos 27, 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Veamos ahí mismo el versículo 44. Y los demás parten en tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Aquí el apóstol Pablo escribe en la providencia de Dios que le salvaron la vida física en su viaje hacia Roma, que iban en el barco prisionero. Dios primero usó la nave y dice que todos tenían que permanecer en la nave para poder salvar la vida física. El capitán, para poder salvar la vida, dice que Pablo dijo, tiene que permanecer dentro del barco, dentro de esta nave, porque estaban muy lejos de la orilla. Y en segundo lugar, cuando estaban cerca de la orilla, pero ya la nave no podía acercarse más porque quedó anclada, dice, pero las olas estaban golpeando la nave, o sea que había peligro también. Si se quedaban ahora en la nave, entonces también podían morir. Dios, en su providencia, para salvar la vida física, utilizó los medios de las tablas. Habían que tomar tablas y nadar hasta la orilla en las tablas. Y algunas otras cosas flotantes que había dentro de la nave, ¿verdad? Para que todos pudieran flotar e ir hasta la orilla. Este pasaje muestra cómo Dios usa los medios para llevar a cabo sus propósitos. Dios pudo llevar la nave directamente a la playa, sin mucho problema con su poder, pero lo hizo de esta manera porque el propósito era que Pablo, que era un preso por causa de Dios, y Dios quería que Pablo dirigiera la operación de cómo darle el consejo al capitán para que todos los gobernantes se salvaran y ellos pudieran creer en Pablo y todo lo que Pablo les fuera a compartir del evangelio. Ese era el propósito de Dios, usar los medios para salvar las vidas físicamente en primer lugar. Busquemos Isaías 55, 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no llueve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías nos declara cómo Dios usa los medios de la naturaleza. La providencia de Dios utiliza la lluvia y la nieve para regar los campos de los sembradíos, para que haya crecimiento del producto y se pueda alimentar el ser humano. Así también Dios, usando su providencia de su palabra escrita para llevar a la salvación a los que Él quiere. Ese es el medio que usa. Veamos el 3.90. A pesar de esto, Él es libre para obrar sin ellos. Dios en su providencia también es libre de llevar todo su propósito
sin tener que usar los medios, solamente con hacerlo instantáneamente y ya. Él tiene el poder, la soberanía, el gobierno de toda la creación y naturaleza. Busquemos Oseas capítulo 1 versículo 7. Oseas capítulo 1 versículo 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Dios en su providencia ordinaria puede llevar a cabo todas sus obras sin necesidad de usar ningún medio. Aquí salvó la casa de Judá solo él mismo, sin usar nada. Eso lo hace un Dios poderoso con toda su grandeza, que tiene el gobierno de su creación. Eso lo hizo al instante, salvando todo el pueblo de Israel sin necesidad de batalla. Ningún medio fue utilizado aquí, así que Dios actúa también sin usar medios. Veamos el 3.91, dice sobre ellos. O sea que Dios también en su providencia ordinaria puede actuar sobre los medios. Busquemos Romanos 4, 19 al 21. Romanos 4, 19 al 21. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios en su providencia actúa sobre la matriz de Sara, que es el medio para concebir y procrear los bebés, y Sara dio a luz a Isaac, cumpliendo su promesa a Abraham. Ninguna mujer de 100 años puede, con sus órganos de fecundación que ya hayan cesado, puedan concebir. Solo Dios con su poder puede hacerlo sobre esos medios que ya están obsoletos, o medios que aún puedan estar vigentes. Dios sobre ellos no los necesita. Sobre ellos actúa para que produzca. Aún las cosas que son imposibles, para Dios es imposible. Veamos el 5.3.92. Pero también Dios en su providencia puede llevar a cabo su propósito en contra de los medios de la naturaleza. Busquemos Daniel 3.27. Daniel 3.27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. El rey Nabucodonosor, con toda su comitiva de gobernantes, mandaron a meter en el horno de fuego para quemar a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que son varones de Dios, por no obedecerle, de adorar sus estatuas. Pero Dios en su providencia actúa en contra del medio
que es el fuego, y salva a estos varones sin que se le quemara ni un solo cabello. Así que Dios es soberano sobre todas las cosas como Él le plazca. O sea que hay un medio que por naturaleza debe quemar a cualquiera persona, pero Dios actúa sobre ese medio y no permite que haga un daño a aquel a quien Él quiere que no haga. Entonces, eso es lo que sería que Dios actúa en contra de los medios. Es el poder de Dios, es la providencia de Dios que hay sobre toda la naturaleza. Tengamos alguna reflexión de estos 3 artículos que hemos estudiado. Y la primera es: reconocemos que Dios es el creador de todo, y como creador de todo, Él sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y todas las cosas de la creación. 2. Dios en su santa providencia dispone de todo lo creado para la alabanza y su gloria. 3. Dios en la presciencia y decreto cumple dominio sobre las causas primarias de una manera inmutable e infalible. 4. Las causas secundarias que deben ocurrir de acuerdo a la presciencia de Dios ha sido ordenada para que ocurran según sea necesario. 5. Dios lleva a cabo su propósito utilizando los medios de la naturaleza, tantas cosas como también las criaturas, pero también Dios ejerce su dominio sobre ellos y en contra de ellos y sin ellos. 6. Dios en su providencia entregó a su Hijo amado Jesucristo para salvar a su pueblo, su iglesia triunfante. 7. Si tienes duda que la providencia de Dios está sobre ti, venga a Cristo y Él te mostrará toda su gloria. Oremos. Oh Padre soberano, tu grandeza es inescrutable, tan fuerte y celoso que creaste los cielos y la tierra para tu propia gloria. No tenemos palabras para agradecer tu bondad en crear todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. Gracias por tu providencia. Cada mañana, al salir el sol, podemos ver tu majestad y clamar: bendito Dios soberano. Oramos por cada hermano y oyente que se encuentra en sus hogares, escuchando tu palabra. Cólmalo de sabiduría para que sean alcanzados con tu misericordia de la salvación. Fortalécelo y consuélalo en este tiempo de angustia. Reconocemos que nada de lo que sucede en este mundo está fuera de tus esferas. Bendito seas, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén.